¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, qué gusto saludarte. Yo creo que tú nos das la pauta, no sé, unos minutitos más para el inicio, Sí, para... pues como gusten, digo, tal vez podemos ir platicando un poquito de esta dinámica de las mesas de trabajo, aprovechando que se están conectando todavía algunos de los compañeros. Entonces, veo que ya tenemos 18 participantes. Me permití ahí compartir la liga con algunos colegas también, que a lo mejor nos acompañan. Y pues bueno, esta dinámica de las mesas de trabajo donde compartimos un poquito de la práctica profesional y damos el tema y luego lo tratamos de hacer un poquito práctico, o bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer muy práctico en la última parte, ¿verdad? Después de haber sentado las bases teóricas. Pues es una excelente iniciativa del Colegio de Contadores Públicos, del cual me enorgullezco de formar parte. Entonces, el día de hoy, si bien la idea de estas mesas de trabajo, pues es compartir un poquito de los temas con los nuevos profesionales, con estudiantes y algunos recién graduados que se incorporan a la práctica profesional. Y, y pudiera llegar a parecer que este tema, pues pudiera llegar a sonar como algo avanzado, y que pues es que no hemos visto nada de este tema. Pues la realidad es que nadie ha visto nada del tema, por ser un tema verdaderamente nuevo. Entonces, pues no hay mejor momento para empezar que el día de hoy, y eso es siempre. Entonces, y la intención del día de hoy es hablar sobre este tema particular, que es el tema del beneficiario controlador o beneficiario final, y partir de las bases teóricas, de los marcos conceptuales, y después ir avanzando cada vez entrando a mayores detalles. Y finalmente, hacerlo de una manera, hacerlo con un ejercicio práctico, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, esa es la intención, ¿no? Que podamos llegar a entender cómo o cómo se debe de cumplir con esta obligación. Pues bueno, ya tenemos, pues ya son las 3:37, Salvador, si estás de acuerdo, pues ya voy a compartir aquí. No sé si empezamos o quieres comentar algo adicional previo al iniciar, Salvador. Sí, bueno, primeramente, pues, gracias, Emilio, por apoyarnos con el compartir, pues, tus amplios conocimientos en esta materia. Y bueno, a los demás invitados, agradecerles, pues, el que se hayan incorporado. Sabemos de la temática y de la situación tan difícil que traemos del día a día, de estar aprendiendo. Hoy es una cosa, mañana es otra. Y bueno, es con lo que tenemos que convivir por lo pronto en estos primeros meses de este 2022. Entonces, aquí el punto primordial es compartir y pues aprender de todos y entre todos, ¿verdad? Eh, También el agradecimiento pues para nuestro colegio de contadores, que siempre hemos tenido el apoyo, y principalmente pues desde el año pasado que inicia esta nueva comisión en donde nos permiten pues compartir, ¿verdad? Llegar a los estudiantes, a los empleados de oficinas, a los mismos directores de despacho, y el objetivo pues se está cumpliendo. Poco a poco vamos conformando más alianzas con las demás CAPIs locales de la región, y bueno, y eso pues denota del trabajo de que pues nos están impulsando a hacer. Entonces, bienvenidos todos y adelante, mi estimado Emilio. Pues bueno, empezamos, pues muy bien. Muchas gracias y buenas tardes. Me parece que ya muchos ya nos conocemos o veo aquí conectados algunos colegas, amigos conocidos.
Entonces, pues bueno. El día de hoy vamos a platicar el tema de beneficiario final o beneficiario controlador, que es un tema nuevo en nuestras disposiciones fiscales. Sin embargo, no es un tema del todo nuevo en todo el ámbito legal fiscal. Entonces, yo, estando a cargo de esta mesa de trabajo de prevención de lavado de dinero, pues la intención es platicarles un poco de la práctica profesional y particularmente el día de hoy de este tema. Y al respecto me permito en primera instancia hacer el comentario de la práctica profesional, ¿no? El tema de prevención de lavado de dinero, si bien claramente no es un tema, o no es propiamente un tema fiscal, mucho menos un tema contable, un tema financiero, por se. Pues sabemos quién es, o hay quien cuestiona, pues quién debe ser el profesional idóneo o el más preparado para hacer frente a este tema. Y es una buena pregunta. Ahora bien, en la práctica, pues la realidad es que los contadores, pues muchos decimos, bueno, pues eso no tiene nada que ver con impuestos ni con contabilidad, y pues echamos la paletita o la papa caliente al abogado, y el abogado en algunos temas dice, pues es que implica presentación de avisos ante el SAT, o viene contenido en disposiciones fiscales ahora, y tampoco, ¿no? Entonces, las obligaciones en algunas empresas y en algunos casos se han quedado en este limbo donde el abogado, bueno, le apunta con un dedo al contador y el contador a un dedo de tuya, mía, y nada. Sin embargo, la realidad es que debe ser una labor compartida. Y la realidad también es que, pues en la formación académica, ni los contadores ni los abogados en los programas de estudio, pues tienen incluidos temas de prevención de lavado de dinero. Entonces es una realidad en las formaciones académicas, los planes de estudio universitarios aún no contemplan estos temas. En el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León estamos trabajando, donde yo formo parte de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, estamos trabajando en el diseño de una especialidad en materia de prevención de lavado de dinero, ¿no? Siendo pues algo verdaderamente nuevo. Sin embargo, pues bueno, aún no espero yo que ya lo veamos concretado en los siguientes meses. Pero la realidad es que, pues bueno, de la escuela, pues no nos lo enseñaron, ¿no? Entonces, y precisamente por eso estamos. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar del concepto de beneficiario final. Y el concepto de beneficiario final, en primera instancia, vamos a hablar del concepto según Gafi. Después vamos a hablar de la idea de transparencia del Grupo de Acción Financiera. Y después vamos a hablar de las nuevas disposiciones fiscales aplicables para el ejercicio 2002, contenidas en el Código Fiscal de la Federación y en la Resolución Miscelánea Fiscal. Y finalmente, como se encuentra actualmente contenida en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, sí me gustaría que si durante la plática tienen alguna duda, pues me hagan llegar un mensajito vía aquí el chat y tal vez podamos abrir micrófonos. No somos tantas personas, entonces yo creo que para hacerlo un poquito dinámico, ¿no? Entonces, y va a haber preguntas, va a haber quiz al final. Pero bueno, empezamos el concepto de Gafi. Si nosotros analizamos el concepto de beneficiario final o beneficiario controlador, que bueno, la terminología internacional utiliza el concepto de beneficiario final, en inglés beneficial ownership. En cierta redacción de este marco internacional, a veces se utiliza beneficiario real. En las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y del Código Fiscal se utiliza el término beneficiario controlador. En el reglamento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero se utiliza el término dueño beneficiario. Y en las reglas de carácter general de la Ley de Instituciones de Crédito y las circulares de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se utiliza el término propietario real.
La verdad es que todo emana del mismo concepto, del concepto de beneficiario final. Yo, de hecho, en términos, por lo general, uso el término beneficiario final, ¿verdad? Porque realmente de ahí emanan los demás conceptos. Entonces, realmente se supone que estamos hablando de lo mismo en todas estas disposiciones. ¿Y qué es el beneficiario final? ¿O qué es el beneficiario controlador? O el término que gusten utilizar, ¿no? Pues el beneficiario final se refiere a la persona que está atrás de las estructuras jurídicas, de las personas morales. O sea, está la empresa Patito SASB. Entonces, pues bueno, no me sirve a mi autoridad saber que se está llevando una operación a través de empresa o por empresa Patito SASB. Lo que yo necesito saber es quién está atrás de empresa Patito SASB. Si es un político, si es un criminal o quién es, ¿verdad? Para poderlo identificar, ¿verdad? Y en la vida real, pues la gran mayoría de casos, y en nuestro contexto mexicano, de donde la gran mayoría de empresas son de naturaleza familiar, micros y pequeñas y medianas empresas, pues yo les digo, pues es muy sencillo el tema, ¿no? ¿Quién es el dueño de la empresa? Y coloquial y naturalmente vamos a contestar pues el dueño, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es, el que manda ahí, ¿verdad? Digo, bueno, pues eso será en la gran mayoría de empresas sencillas, ¿no? Sin embargo, no lo es. Pues habrá algunos casos donde donde resulta más complejo saber quién está atrás de la persona moral. Casos en los que, y adelantando un poquito sobre el tema, ¿verdad? Donde pues no hay una persona natural, una persona física que controle, donde las participaciones estén pulverizadas, estén divididas entre una cantidad importante de personas, ¿verdad? Se pudiera llegar a ser el primer caso. También pudiera haber casos donde hubiera distintos niveles corporativos, donde digamos, oye, pues el dueño de la empresa Patito, ¿quién es? Pues empresa Patote. El dueño de la empresa Patote, pues una empresa Patotote, pero eso está en el extranjero, y así sucesivamente una escalera corporativa, y dices, ¿quién quién es el que está atrás de todo? Pues quién sabe. Entonces, pues también existirán esos casos, ¿no? Y yo platicando con colegas del colegio, yo digo, bueno, y ahorita como lo vamos a ver, el tema de beneficiario controlador, yo lo considero un parteaguas en materia de prevención de lavado de dinero. Yo, si ustedes a mí me preguntan, así como hoy volteamos al principio de la década de los 90, donde decíamos, oye, pues, ¿cómo es posible que en la década de los 90 pues no hubiera un marco conceptual, no hubiera disposiciones, no hubiera leyes en materia de prevención de lavado de dinero, cuando ya existían grandes capos y grandes cartes, donde ya existía Pablo Escobar? Pues realmente resulta, para nosotros hoy resulta verdaderamente sorprendente, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en el 92 no había un marco robusto en materia de prevención de lavado de dinero? ¿Cómo es posible que nadie sabía ni qué era, verdad, la materia de prevención de lavado de dinero? Bueno, pues así como nosotros en este momento volteamos a aquellos años, yo estoy convencido que en 15, 10 años o 20 vamos a voltear al 2021 y vamos a decir, ¿cómo es posible que no existió una disposición en materia de beneficiario controlador previo a 2022? ¿Cómo era posible? ¿Qué estábamos pensando? Entonces, y la verdad es que y ahorita como lo vamos a ir viendo, pues sí, yo sí lo considero, y quienes hemos estudiado un poquito o mucho del tema, pues lo consideramos un parteaguas en la materia, ¿no? Entonces, muy bien. Continuamos con el tema. Bueno, pues espero yo que les haya quedado un poquito claro en términos generales cuál es la idea del beneficiario controlador, es saber quién está atrás. Y ahorita adelantándoles, pues esta nueva disposición de beneficiario controlador a partir de 2022,
que resulta que es la primera disposición obligatoria y generalizada para todas las personas morales en materia de transparencia, pues, insisto, se aplica para todos. Y platicando con algunos colegas, les digo, bueno, aplica para todas las personas morales, no solo de derecho mercantil, sino también para de derecho civil, como pudieran ser asociaciones y sociedades civiles, particularmente los colegios profesionales, como es el caso del Colegio de Contadores Públicos. Entonces, y ahorita más adelante vamos a ir viendo pues, cuál debiera ser el cumplimiento para el colegio, o más bien ustedes me van a ir diciendo a mí si es que seguimos el tema, ¿no? Muy bien. Pues bueno, el tema de el marco normativo internacional, que bueno, son las recomendaciones de Gafi. En materia de prevención de lavado de dinero tenemos las 40 recomendaciones de Gafi, a través de las cuales el Grupo de Acción Financiera Internacional emite estas 40 recomendaciones a los países miembros, y los países miembros tenemos el compromiso de implementar estas 40 recomendaciones en nuestra legislación doméstica. En tomar estas 40 recomendaciones y diseñar e implementar disposiciones locales, nuestras leyes mexicanas, en atención a estas 40 recomendaciones. Vale la pena mencionar que nuestro país es, en términos generales, muy eficiente para atender las recomendaciones internacionales, no solo en materia de prevención de lavado de dinero, sino también en disposiciones de carácter fiscal. Es decir, cuando un organismo internacional nos dice, oye, México, te hace falta disposiciones de materia de prevención de lavado de dinero, somos verdaderamente eficientes en decir, oh, vamos a incluir algo en nuestra ley. Entonces, digo, porque sí es importante entender que las disposiciones que tenemos en nuestro país, pues no son de iniciativa propia, ¿verdad? Son recomendaciones que vienen desde el extranjero que hemos implementado en nuestro país. Entonces, y en ese sentido, y atendiendo a esto que les comento, donde les digo, somos muy buenos para hacerle caso a los extranjeros, a pesar de que nosotros mismos lo veamos, de que sea obvio que necesitamos un marco regulatorio robusto en materia de prevención de lavado de dinero, a pesar de que nosotros no sepamos, ¿verdad? Realmente es hasta que viene el extranjero y nos lo solicita. Y entonces, si nosotros queremos saber o tratar de entender cómo evolucionarán las disposiciones o ciertas disposiciones, pues basta analizar las recomendaciones y los estudios que nos hacen. Entonces, porque sabemos que seguramente las vamos a aprender. Entonces, pues bueno, en materia de las 40 recomendaciones tenemos en la sección medidas preventivas, tenemos la recomendación 10 de debida diligencia del cliente, ¿no? Donde en materia de prevención de lavado de dinero, lo que se pretende es que identifiquemos a nuestra contraparte, a nuestro cliente, usuario, con quien tenemos una relación. Y en la sección E, de transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras personas jurídicas, tenemos la recomendación 24 y 25, relacionadas con transparencia y beneficiario final de personas jurídicas y transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas que no califiquen como personas jurídicas. Por eso la descripción. Entonces, de estas 3 recomendaciones emanan por las disposiciones que hoy tenemos en nuestra legislación doméstica, ¿no? Nuestro Código Fiscal de la Federación. Muy bien. Para efectos de Gafi, pues sí, tenemos una definición de beneficiario, que la definición de beneficiario pues realmente se aplica en un contexto de instituciones financieras y de seguros de vida, ¿verdad? Y que no es el caso de hoy. Y tenemos las definiciones de beneficiario final y en inglés que es beneficial owner.
que ahorita les digo por qué lo pongo en inglés también, ¿no? Beneficiario final, Gafi nos lo empieza definiendo. Se refiere a la o las personas, como podrán ver el entre paréntesis, la S de plural, naturales que finalmente poseen o controlan un cliente y o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. O sea, es la persona que está atrás de las sociedades, es la persona a favor de quien se generan los derechos. ¿Por qué lo pongo también en inglés? Porque una de las cosas, de los primeros puntos que a mí me llama la atención, es que beneficial owner y beneficiario final, pues no son traducciones literales, ¿no? Y que yo digo, pues con este tema, que de por sí es complicado, genera discusión, o sea, no nos ponemos de acuerdo, pues yo digo, entre más claro, mejor. Y si empezamos con que ni siquiera traducimos de manera literal o clara, pues empiezan una serie de confusiones, ¿no? Muy bien. Bueno, y hasta aquí que podemos decir, bueno, pues el cliente es con quien existe una relación jurídica y bueno, pues curiosamente la definición de cliente no está definida en el glosario de las 40 recomendaciones. El beneficiario pues nos habla de fideicomisos, seguros de vida y beneficiario final nos habla de quién está atrás de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. Curiosamente, en las 40 recomendaciones, pues no se señalan expresamente algunos conceptos de testaferros o testanombres, en inglés figureheads, dentro de estos conceptos, ¿verdad? Que creo yo que debiera ser parte. Pero bueno. Y por favor, si van teniendo alguna duda, con todo gusto. Bueno, aquí algunos comentarios sobre el concepto de beneficiario final. Bueno, pues como ya les comenté, el término beneficiario final no es una traducción literal de beneficial owner. Se refiere a personas físicas, personas naturales. No, oye, ¿quién es el dueño de la empresa? Pues otra empresa. El dueño de la otra empresa, una tercera empresa. Pues eso no me sirve, ¿verdad? Quiero saber quién es la persona de carne y hueso. Nos habla de que posee o control efectivo final. Cuando hablamos de control efectivo final, pues estamos hablando de control ya sea directo o indirecto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Digo aquí como comentario, que finalmente posee o controla, y a control efectivo final se refiere a las situaciones en las que la titularidad o control se ejerce mediante una cadena de titularidad o a través de otros medios, porque pudiera haber un control sin tener una titularidad sobre la sociedad a través de instrumentos jurídicos, contratos y demás, ¿no? Que en un sentido práctico te permite tomar las riendas de una persona jurídica, de una persona moral. Entonces, bueno, digo, y en un concepto así muy gráfico y muy sencillo, ¿verdad? Bueno, jurisdicción y vamos a decir que es México, ¿no? Para no batallar. Entonces aquí, déjenme saco la pluma. En la empresa A es una empresa aquí mexicana. Y el dueño de la empresa A, pues es la empresa B. En la empresa B también es una empresa mexicana. Y el dueño de la empresa B, pues resulta que es una empresa C, que es una empresa americana. Y el dueño de la empresa C es una persona de carne y hueso, que reside en los Estados Unidos. Entonces, esta persona de carne y hueso que está aquí arriba, esta persona es el beneficiario final de A, y es el beneficiario final de B, y es el beneficiario final de C. Es el que está atrás de todas estas empresas. Y la realidad es que hasta el año pasado, hasta 2021, si nosotros íbamos y revisábamos empresa A, pues nunca íbamos a saber de la existencia, de identificación, o quién era esta persona de carne y hueso, la que nos está poniendo.
O sea, porque íbamos a ver, empresa A, íbamos a decir, oye, pues a ver, ¿quién es el dueño? Y empresa B. Y la realidad es que para la autoridad, después ir a empresa B, a ver, tú eres el dueño de A, ¿y quién es tu dueño? Pues empresa C. Pero empresa C ya está en el extranjero, ¿no? Y ya ejercer facultades de comprobación conjuntas con una autoridad extranjera para identificar quién está atrás, pues no es cosa sencilla, ¿no? Y mucho menos sería cosa rápida. Y entonces, hasta el año pasado, si nosotros íbamos y revisábamos sus papeles de carácter contable, fiscal, inclusive legal, pues no figuraba de forma alguna esta persona de carne y hueso que está acá arriba, ¿verdad? Cuando yo he platicado de este tema de beneficiario final y la importancia, algunos, sobre todo los abogados, dicen, bueno, pues es que está el libro de actas, o el libro de registro de accionistas, o el aviso al RFC, de quiénes son los socios de acta, o los avisos al sistema de Secretaría de Economía, del PCM, o de inversión extranjera. Digo, sí, pero nada más van a hacer referencia a la tenencia directa, todos esos documentos. Hasta el año pasado, nada hacía referencia al último nivel, a esta persona de carne y hueso que está acá. Entonces, si ven, digo, espero yo estarles transmitiendo la importancia y la relevancia de este tema. Entonces, este es el concepto de beneficiario final. Digo, las filminas previas, las dispositivas previas, pues bueno, realmente se ilustran con esta pequeña gráfica. No sé si alguien tenga alguna duda de este concepto de beneficiario final a estas alturas. Yo me gustaría que alguien participara o alguien dijera algo también para saber que no estoy solo. Emilio, bueno, a mí sí me gustaría hacer un comentario. Sí, es entendible y yo creo que al final lo dejamos ahí a un lado. Yo creo que por estar un poco más enfocados en otra área, ¿verdad? Traemos ahí de hace tiempo también las recomendaciones de la OCDE a través de BEPS. Entonces veo de que hay una similitud y en eso que comentas en relación a lo extranjero, pues que yo creo que aquí el punto principal y como lo hemos visto en otros foros, de que al final, si no estás compitiendo o ser competitivo de manera estándar a niveles internacional, pues simplemente estás fuera de mercado. Y bueno, y pues la OCDE a final de cuentas o cualquier otro organismo que nos imponga alguna ley, pues de que no nos guste como lo puede suceder ahorita y que viéndonos al futuro, pues digamos, bueno, porque en aquel entonces no existía, pero yo creo que al final de cuentas son las estandarizaciones globales que se están dando y esto es algo pues de que realmente lo dejamos o no lo percibimos por andar pues a lo mejor en otros puntos de mayor prontitud, ¿verdad? Como lo andamos ahorita con los pagos, pero se me hace muy interesante y relevante el tema porque esto pues nos puede evitar problemas y multas, ¿verdad? Que yo creo que vamos a ver en su momento muy cuantiosas. Ahorita vamos a ver el tema de multas, que son de varios millones de pesos. Entonces, digo, nomás las multas dan miedo. Y sacaste dos temas bien interesantes, ¿verdad? El tema de la OCDE, bueno, son de la mano. En materia de BEPS, y el primer comentario que quiero hacer, de acuerdo y en seguimiento a lo que comentas, Salvador, en materia de BEPS también hemos sido súper eficientes para implementar las acciones BEPS en nuestras disposiciones domésticas. Inclusive hubo una disposición que nosotros agregamos a nuestra ley del impuesto sobre la renta cuando BEPS ni siquiera había emitido, cuando la OCDE ni siquiera había emitido un documento definitivo sobre un borrador, ¿verdad? O sea, eso es inaudito entre el resto del país, ¿no? Decir, oye, pues la OCDE dijo, estoy pensando en que deberían de hacer esto, lo agarramos y lo hicimos. Entonces, digo, entonces sí es
la realidad es que esa es nuestra cultura legislativa, ¿no? Luego los mexicanos nos decimos que somos un país de gran soberanía, y yo digo, bueno, pero no lo sé, no me convence. Pero bueno, ahora, el otro tema que deriva de tus comentarios, Salvador, es el tema en materia de BEPS, que BEPS es erosión de la base y traslado, y yo digo, entre paréntesis, y traslado, entre paréntesis, artificioso de utilidades. En el tema de BEPS, hay un concepto que se asimila, pero yo considero, porque yo lo he estudiado y lo he analizado y lo he filosofado, que se asimila, pero que yo considero es distinto. Es el concepto de beneficiario efectivo. Porque el concepto de beneficiario efectivo no solo no se refiere propiamente al control de una persona jurídica, sino a obtener de forma efectiva el beneficio, no de una persona jurídica, sino de una transacción particular. Entonces, como pudiera ser el pago de intereses o de regalías o de algún otro concepto al extranjero, y donde se intermedia a través de un tercero independiente y que como decimos coloquialmente, se espejea a un país, ¿no? Y que es para evitar los abusos en materia le decimos treaty shopping, de aplicación inadecuada de tratados internacionales, ¿verdad? Para evitar doble tributación. Pero bueno, que yo sí considero es un poquito distinto, ¿verdad? Pero es un tema que igual, pues viene resulta también relevante en la materia. Y bueno, como comentarios adicionales ahorita de forma introductoria, porque insisto, pues este es un tema verdaderamente nuevo para muchos, ¿verdad? Digo, ahorita que entró en vigor en enero de 2022, pues ya como que muchos colegas empiezan a, a entender el tema, ¿verdad? Quienes o hemos tenido una práctica en materia de prevención de lavado de dinero, pues ya de cierta manera ya lo conocemos, ¿verdad? Pero la realidad es que para la gran mayoría es un tema nuevo. Y entonces yo, platicando de este tema, nosotros aquí en Coahuila Sureste, que tenemos la industria de manufactura de inversión extranjera, pues yo les digo, pues hay empresas aquí de Ramos Arizpe, maquiladoras que decimos, pues bueno, es la maquiladora X. Oye, ¿quién es el beneficiario final? Pues no sé, porque el dueño de X es una empresa en Estados Unidos. Y bueno, particularmente a mí me toca trabajar con maquiladoras y manufacturas de inversión extranjera. Y yo les he platicado a colegas, digo, pues la verdad es que no sé para quién trabajo. O sea, sé que trabajo para la maquiladora que está aquí en Ramos, ¿verdad? Y sé que hay un corporativo en Estados Unidos, y sé cómo se llaman los de finanzas del corporativo pero no sé si hay un dueño como tal, o varios dueños, o si son varios socios. E inclusive, o sea, desconozco yo personalmente, así como muchos, pues cómo está la estructura en los Estados Unidos. Y si hay un dueño como tal en algunos casos. Y en otros casos, decimos, sí, hay un dueño, pero resulta que el dueño realmente no es tan dueño como uno cree. Tenemos algunos clientes donde dicen, pues una maquiladora aquí un ramo y tienen una sociedad tenedora en los Estados Unidos y que hay una persona que todos identificamos como el dueño, que es quien arrancó la empresa y demás. Dice, pues sí, pero tiene socios capitalistas y entonces, y en Estados Unidos existen estructuras un poco más complejas de lo que estamos acostumbrados aquí. Dice, pues esa persona pues, realmente no es el dueño, ya tiene un porcentaje mínimo, pero pues es el que se le ocurrió el negocio, es el que lo sabe operar, es el que tiene el conocimiento, ¿verdad? Y se hizo de socios que le inyectaron capital, lo diluyeron, tiene el 10%, pero pues tiene el 10% de algo más grande, ¿verdad? Entonces dicen, pues es el dueño, entre comillas, pero realmente no controla porque pues tiene socios que son fondos de inversión o demás, y dicen, pues realmente no estoy seguro para quién trabaja. ¿Verdad?
como decimos. Entonces, eso pues está resultando ser un tema importante, complicado para la industria que tenemos aquí localmente, ¿no? Entonces, pero bueno, era un comentario que quería hacer. Muy bien. Bueno, continuamos con el marco normativo, el marco de referencia, la guía de transparencia de Gafi. Donde tenemos aquí notas interpretativas a las recomendaciones, donde nos habla aquí a la recomendación 24. Y estas recomendaciones, insisto, pues las emite Gafi con la intención de que los países las tomemos y las implementemos en nuestros leyes. O sea, y efectivamente, en la exposición de motivos del Código Fiscal de la Federación, se hace referencia a estas recomendaciones internacionales. Entonces aquí dice, los países deben asegurar que la sociedad mercantil obtenga la información sobre el beneficiario final, o sea, que dentro de la sociedad se sepa quién es el beneficiario final. Y curiosamente hace referencia a sociedades mercantiles, no a todas las personas jurídicas. Y que existen mecanismos establecidos para que la autoridad pueda determinar oportunamente quién es el beneficiario. Y esto aquí que vamos a ver es clave más adelante. La guía de transparencia y beneficiario final nos establece una metodología para la determinación del beneficiario final, donde el primer paso es identificar a las personas físicas con propiedad controladora, es decir, ¿quién es el dueño? Pues el dueño, ¿verdad? ¿Quién es el beneficiario final? Pues el dueño, el que tiene la titularidad accionaria de la persona. Y el inciso B es identificar a las personas físicas que tienen control por otros medios. Y esta parte pudiera llegar a ser bastante más compleja, donde pudiera haber algunos casos con personas morales donde sin tener la titularidad, pues uno pueda controlar, sin tener la titularidad accionaria, uno pueda controlar una sociedad a través de contratos, instrumentos políticos, decimos, manejar desde el asiento trasero, ¿no? Entonces, manejar, y cuando digo manejar, como una metáfora, ¿no? Donde el auto es la persona moral y la persona, normalmente el dueño está al volante y dices, bueno, manejar desde el asiento trasero es como, en esta metáfora, controlar sin realmente ser. Entonces, sí hay formas, a través de contratos de crédito. Digo, a mí en una ocasión me tocó analizar una operación con contratos de crédito donde decían, bueno, te vamos a prestar, pero nada más le puedes, de ahora en adelante, nada más le puedes vender a estos clientes y nada más le puedes comprar a estos proveedores, y de lo que te quede de utilidad me vas a pagar a mí los intereses. Y dije, pues ya nos estamos quedando con el negocio. Bueno, ya no era el dueño, ¿verdad? Pero dije, pues ya te estás quedando con el negocio, ¿verdad? Entonces, y eso sin tener la titularidad de la sociedad. Pues. Entonces, es posible, es complicado, pero es posible. Muy bien. El paso 2, cuando nadie se ubique en estos dos supuestos, que es a lo que yo le llamo una regla de desempate, ¿verdad? Es si no se identifica a nadie por el paso 1, las instituciones financieras, y aquí llama la atención que hace referencia a instituciones financieras y no en términos generales a las personas morales, a las personas jurídicas o a las sociedades mercantiles, sino a las instituciones financieras y en un contexto de las operaciones con sus clientes. Bueno, dice, las instituciones financieras identificarán a la persona natural relevante. Y esto, bueno, hay que decirlo en materia de prevención de lavado de dinero, pues originalmente y hasta hace 8 años, pues únicamente había un marco regulatorio para las instituciones financieras.
y no para el resto de operaciones y mucho menos de manera generalizada. Entonces, claramente las instituciones financieras representan los mayores riesgos de lavado de dinero. Sin embargo, pues aún así debieran de existir disposiciones para sujetos distintos a las instituciones financieras. Pero bueno. Dice, si no se identifica a nadie por el paso 1, las instituciones financieras identificarán a la persona natural relevante. Dice, bueno, aquí un ejemplo del paso 1. Ejemplos de personas físicas que controlan a través de propiedad. Bueno, pues ahí nos habla, digo, estos no son ejemplos propios, son ejemplos de la guía, ¿no? Personas físicas que poseen directa o indirectamente un mínimo porcentaje. Pues ahí Gafi establece el umbral de 25%. Y ahorita en el código fiscal, les adelanto, es 15%. Y luego dicen, personas físicas, accionistas que ejerce control por otro medio, a través de acuerdos de accionistas, ejercicio de influencia significativa, poder para determinar directores. Pudiera haber alguien que, a pesar de no tener el 25%, bueno, hace rato les ponía un ejemplo un poquito más complejo, a través de contratos, pero también pudiera llegar a decir, oye, pues, un socio que nada más tenga el 20%, y que diga, bueno, tengo socios que tienen el resto del 80%, pero yo, dueño del 20%, yo digo qué se hace en el negocio. Nosotros son socios capitalistas. Y yo digo quién es el director y quién compra y quién vende y demás. Dice, bueno, pues en un sentido práctico, tiene el control de la sociedad. Y bueno, también Gaby ahí nos habla de personas físicas que controlan por otros medios, persona física que ejerce control por conexiones personales, control sin propiedad, bueno, el ejemplo del financiamiento contractual, relaciones personales por íntimas, señala ahí Gafi, ¿verdad? Ya no atención. Usa, disfruta o se beneficia de los no vale la pena entrar tanto en detalle, ¿verdad? Personas físicas que controlan por su posición. Y esto se refiere al paso 2 en la persona natural relevante. Las personas físicas responsables de las decisiones estratégicas o las personas que ejercen el control efectivo. Entonces, y esta parte, y esta figura se refiere al paso 2. Entonces, digo, con esta metodología que nos da Gafi, pues prácticamente nos dice, en esta guía de transparencia y beneficiario final, nos dice, ¿quién va a ser el beneficiario final? Y decimos, pues bueno, el beneficiario final va a ser quien tenga la titularidad de más del 25%. Nadie la tiene. Quien controle por otros medios, ¿no? Nadie la tiene. Pudiera ser el caso. Entonces, nos vamos a tener que ir a esta regla de desempate, donde vamos a hablar de las personas naturales relevantes que controlan por su posición y que pudiera llegar a ser, según Gafi, el director, los directivos u otros que estén en alguna posición similar. Y estas recomendaciones o estas guías son lo que finalmente se implementaron en las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, que vamos a ver ahora, y en las reglas de carácter. Bueno. Aquí me falta una. Bueno. Básicamente, cuando hablamos del concepto de beneficiario final, pues hablamos de 3 enfoques de cómo los países podemos enfrentar el reto de identificar al beneficiario final, de identificar a la persona natural que está detrás de las personas jurídicas. Siendo el primer enfoque, el enfoque interno, donde cada persona moral, cada empresa, dentro de su contabilidad, dentro de sus documentos internos, digan, el beneficiario final es Pedro, o es Pablo, o son Pedro y Pablo. El segundo enfoque es el enfoque de registro, donde cada persona moral, cada empresa,
tenga que registrar ante una autoridad a su beneficiario final, tenga que avisarle a las autoridades, mi beneficiario final es Pedro o es Pablo. Y el tercer enfoque es el enfoque de información existente, donde se busque que las autoridades puedan basarse en la documentación, en la información ya existente, para identificar y determinar quién es el beneficiario final de las personas morales. Y la propia guía, las propias guías de Gafi nos dicen, oye, los países podrán utilizar un enfoque o una mezcla de los enfoques, uno u otro o los tres. A ver, adivinanzas. ¿Qué creen que hizo México como país? ¿Qué enfoque creen que haya querido utilizar nuestro país? Alguien dígame, voy a escoger a alguien aquí al azar. O bueno, me gustaría la participación de alguien, a ver. Estefanía Meléndez. Yo, porque es la primera persona al azar ¿qué enfoque crees tú que haya implementado nuestro país de los tres enfoques? O bueno, la verdad, no sé. A ver, adelante. O alguien que quiera comentar, o sea, las recomendaciones internacionales te dicen, lo puedes hacer de una forma, de una segunda forma, de una tercera forma, o de una mezcla de cualquiera de estas tres. ¿Ustedes qué creen que hace México con el diseño de las disposiciones del Código Fiscal? ¿Alguien se imagina qué haya hecho nuestro país? ¿Habrá alguien que quiera comentar? Es adivinanza, entonces no hay respuestas correctas ni erróneas, ¿verdad? Es por convivir. Tú, Salvador, ¿qué opinas? Fíjate que en este caso, pues la historia de México siempre ha traído el que pues sea pues conservador o que quiera estar fuera de. Y yo creo que pues por el ámbito cultural, a diferencia pues de otros países, ¿verdad? Pero como lo comentaba al inicio, el punto es de que tenemos que alinearnos y pues si queremos estar dentro de la misma competitividad a nivel internacional, pues hay que hacerlo. Yo me acuerdo muy bien de lo de cuando inició la prevención del lavado de dinero, de que pues claro que fue un tema de momento, pero al final, pues bueno, o sea, hasta hicieron pues algo que no es tan normal de que ocurre en la práctica fiscal, el que pues se publique una ley y que entre en vigencia posteriormente, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna forma pues esa historia nos hace pues coincidir en lo cultural que tenemos. Claro. Pues bueno, muy bien. Sí, realmente lo que hace nuestro legislador, toma estas recomendaciones y las recomendaciones dicen, oye, te puedes ir por una metodología o una segunda, una tercera. Y el legislador mexicano dice, pues voy por todas las canicas, ¿verdad? Y dice, voy por todas las metodologías y agarro todo y lo meto en la licuadora de nuestra ley mexicana, ¿verdad? Entonces, claramente, el legislador mexicano dijo, vamos por la ley lo más robusta posible. Digo, y ahorita o sea, trató de implementarlo de la manera más amplia, ¿verdad? Que digo, bueno, podemos criticar al legislador, tal vez no por falta de ambición, pero sí por falta de visión. Entonces, vamos a verlo. Entonces, a partir de 2022 tenemos una nueva disposición del Código Fiscal de la Federación, que nos va a servir todo lo que platicamos anteriormente. Y es bueno, las recomendaciones internacionales, pues
no son vinculantes en México. Pues sí, no lo son, pero bueno, ahora van a ser guía para las instituciones domésticas y sin embargo, pues nos ayudan a entender estas disposiciones, ¿no? Muy bien. A partir de 2022 tenemos estos nuevos artículos en el Código Fiscal de la Federación, el 32B TER, 32B Quater, 32B Quinques, se modifica el 32B, el 84M y el 84N y se agrega una fracción 13 a las revisiones de gabinete y se agrega un 48A, las reglas de revisión de gabinete. Entonces, aquí donde ya se pone como que bueno, ¿verdad? Porque ya está muchísimo más aterrizado a la realidad que vivimos hoy desde hace 40 días, ¿no? Y en términos generales, aquí nos dice de qué habla cada una de estas disposiciones, ¿no? El 32B nos habla de la documentación del beneficiario controlador. El 32B Quater nos habla de la definición del beneficiario controlador. El 32B Quinquies nos habla de actualizar la información del beneficiario controlador. Y el 32D de la opinión positiva, que eso todos lo conocemos. Y ahorita platicamos de las otras, ¿no? Porque realmente las disposiciones sustantivas están en estos tres artículos, 32B TER, Quater y Quinquies. Ahora vamos a comentar a detalle. Muy bien. El 32B TER nos dice las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligados a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al SAT la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Entonces, si ustedes se fijan aquí, nos habla de personas morales, no tiene que decir todas, pero sí nos habla de todas las personas morales. SAs, SRLs, personas morales de derecho agrario, personas, el Colegio de Contadores Públicos. Digo, porque yo ya lo platiqué con los colegas del colegio, ¿verdad que sí, Salvador? Sí. Entonces, el Colegio de Contadores Públicos de Saltillo hace, creo que, bueno, yo invité ahí a algunos colegas de otros colegios de contadores. Y yo digo, hasta cualquier persona moral, digo, de derecho civil, mercantil, agrario, tiene la obligación de obtener y conservar como parte de su contabilidad la información del beneficiario controlador. Entonces, aquí en este 32B TER, como claramente podemos ver, está el enfoque interno. O sea, la persona moral a su interior hace la chamba y a su interior lo documenta y a su interior lo guarda y lo resguarda. ¿Sí? El mismo 32B, que esto está bien mal. Este 32B TER, ¿no? Tiene un siguiente párrafo que nos habla de los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos. O sea, a la hora de que vamos con un notario a constituir una persona moral, una SA, una sociedad civil, una asociación civil, nos vamos a juntar los especialistas en materia de prevención de lavado de dinero y vamos a hacer el colegio de especialistas en materia de prevención de lavado de dinero. Entonces, dices, bueno, al momento en que el notario constituya o se celebra el contrato social ante él, pues el notario será responsable de decir, a ver, en esta persona moral, ¿quién es el beneficiario controlado? Cosa totalmente nueva para los notarios. Curiosamente, digo, yo tengo muchos amigos notarios, digo, por la naturaleza de aquí del trabajo, ¿verdad? Se imaginarán. Pues realmente pocos lo traen presente. Pues bueno, también soy amigo de ahí
algunos colegas que están en el Colegio de Notarios de Nuevo León, que es donde he estado platicando con ellos, y entre ellos mismos están, pues bueno, no suenan peleados, pero discutiendo los alcances y con puntos de vista divergentes, ¿no? No están puestos de acuerdo, porque no hay manera de ponerse de acuerdo con estas discusiones tan revueltas que ahorita vamos a ver que están bastante revueltas. Entonces, número uno, cada persona moral a su interior debe de identificar a su beneficiario final y documentarlo. Número dos, al momento de constituirse, a partir de 2022, si se constituyen a partir de 2022, el notario los debe de identificar y el notario deberá de conservar documentación sobre la identificación del beneficiario controlador en las personas morales que se constituyen ante él. Entonces, dato interesante, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda con esta primera parte. Si tienen alguna duda de una vez, porque se va a poner más interesante. Sí, pues yo creo que todas las consecuencias, Emilio, que van a venir, se me figura algo así como lo que mencioné al principio de BEPS, de lo de los esquemas reportables, de que al final de cuentas ya pasó, ¿verdad? Ya pasó su inicio de vigencia, pero ahí lo va a traer la autoridad y en algún momento va a ser un tema de fiscalización y vaya que nos va a dar un buen dolor de cabeza. Entonces, este tema se me hace muy trascendental porque las consecuencias que van a haber, ¿verdad? Y principalmente, pues como lo trae la autoridad, fiscalizar y no va a quitar el dedo del renglón. Es correcto, es correcto. Es absolutamente, en mi opinión, como ya se los hice saber, es absolutamente trascendental, es un parteaguas. O sea, en materia de transparencia de personas jurídicas, pues hoy es un mundo muy distinto al de diciembre del año pasado, donde no había una disposición en materia de beneficiario común. Aquí en las filinas no incluí uno de los párrafos. ¿Se acuerdan de los tres enfoques, verdad? El enfoque interno, que es prácticamente la contabilidad, ¿verdad? El segundo enfoque, ¿se acuerdan? Era el enfoque de registro. Y el tercer enfoque era el enfoque de información existente. ¿Alguien que me quiera explicar nuevamente lo del enfoque de información existente? O bueno, se los platico yo otra vez. El enfoque de información existente es que las autoridades se puedan basar en lo que ya existe en poder de otras autoridades para identificar al beneficiario final. Y en este 32B ter, el último párrafo, nos dice, los registros públicos en la Ciudad de México, en los estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Sam's Club y Costco se podrán compartir la información casi, ¿verdad? De sus socios. Para coadyuvar al SAT a través de la celebración de convenios de colaboración para corroborar la exactitud y veracidad de la información. Ahí tenemos el enfoque de información existente. O sea, el SAT se puede basar en la información existente que ya tienen otras autoridades competentes en la materia. O sea, la Comisión Nacional Bancaria pues ya tiene cierta información, la UIF, la CONSAR, etc. Entonces, ahí tenemos, como les decía, el legislador fue por todas las canicas. Ya vimos en un solo artículo que ya tenemos el enfoque de interno y el enfoque de información existente, ¿no? Bueno, algunos comentarios personales míos del 32B ter. Obtener y conservar de forma interna como parte de su contabilidad. Y que aquí, bueno, como comentaba al principio, pues ¿quién va a ser el responsable? ¿El contador o el abogado? Y yo digo, pues bueno, aquí dice que es parte de la contabilidad, ¿verdad? Y técnicamente, pues todos estamos igual de perdidos, vamos a decir, ¿verdad? El contador y el abogado, decir, oye, tú o yo, pues ninguno le sabemos, ¿verdad? No nos lo enseñaron en la escuela, ¿verdad? Entonces, bueno, pero sí, claramente es parte de la contabilidad. Podría revisarse en el ejercicio de facultades de comprobación, que de hecho, más adelante vamos a hablar del ejercicio de facultades de comprobación.
De hecho, una de las cosas que llama la atención es la entrada en vigor. Muy bien. Entonces, vámonos al 32B4, el siguiente artículo. Y este 32B4 es la definición en nuestra ley de quién va a ser el beneficiario controlado. Que les adelanto. Está hecho con las patas, ¿verdad? Bueno, eso aquí en confianza, ¿no? El beneficiario controlador será la persona física o grupo de personas físicas. Y cuando yo digo grupo de personas físicas, digo, desde ahí ya me explotó la cabeza. Porque si, digo, como este es un evento del Colegio de Contadores Públicos, pues voy a poner de ejemplo al Colegio de Contadores. ¿Quién es el beneficiario controlador del Colegio de Contadores Públicos? La persona física o grupo de personas físicas. Y yo digo, cuando habla de grupo de personas físicas, ¿de qué cantidad del grupo? Y un grupo vinculado entre sí por una razón distinta que el hecho de ser socios de asociados de esta asociación, o por vínculos familiares, o por alguna otra forma, no lo sé, no lo dice. ¿Y qué dice? Directamente o por medio de otra, u otras, o de cualquier otro acto jurídico, obtienen el beneficio derivado de sus participaciones de una persona moral. Es haciendo esa primera fracción. Y en la segunda fracción, directa, indirectamente o de forma contingente, ejercen el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede imponer directa o indirectamente decisiones en la asamblea, lo cual implicaría tener más del 50% de las acciones o participación social, directa o indirectamente ejercer el voto respecto más del 15% del capital. Y este 15% es clave porque ya nos da un umbral pues muy definido del 15%. Y 3, dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral o fideicomiso. Y más adelante nos habla de fideicomisos, y el fideicomiso nos dice quien tenga el control efectivo del contrato, que también es verdaderamente justo. Entonces, esta disposición pues nos habla de una fracción primera, una fracción segunda, y en la fracción segunda, pues estos 3 incisos. Que yo, en mi primer análisis, dije persona física o grupo de personas físicas. Yo digo, ¿a qué no? ¿De cuántos el grupo? Yo digo, pues, ¿cuál es el grupo de personas físicas que controlan el Colegio de Contadores Públicos? Salvador, ¿cuántos socios somos en el colegio? ¿400? Bueno, aquí en Saltillo, activos, somos más de 250 activos. 250, vamos a decir. Pues, pudiéramos, o sea, la terrible relación pudiera llevarnos a concluir de que al grupo de 250 somos beneficiarios controladores. No me parece que sea el ánimo de la exposición. Claramente, en el Colegio de Contadores Públicos, pues nadie tiene el 15%. Claramente, porque de los 250, pues todos tenemos una parte igual, ¿no? Una participación alícuota. O sea, 250, 100 entre 250, que nos da 0.04. Cada quien tiene el 0.04 de porcentaje. Y si me equivoqué en la matemática, ni modo. O el 0.4, ¿no? Más bien, el 0.4%. Bueno, ahora, entonces el primer punto que llama la atención es el tema de persona física o grupo de personas físicas. El segundo punto que llama la atención es que para la fracción primera, la fracción segunda, no hay un in o un o sea, que se cumpla el supuesto de la fracción primera y el de la segunda o el de la segunda, que es muy relevante, ¿no? Y bueno, adelante nos habla de un 15%, que creo que es de lo poco que está claro, ¿no? Y ahorita vamos a analizar un poquito más a fondo este 32B4, que es clave en este tema. Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo serán aplicables las recomendaciones emitidas por el GAFI, que eso también llama la atención, porque
dices, pues la disposición por sí sola resulta confusa, pudiéramos todos leerla al mismo tiempo y llegaríamos cada quien a una conclusión distinta. Y bueno, ya ven que en este último párrafo nos habla del control efectivo de los contratos de fideicomiso. Y digo, bueno, ¿cuál es la definición de control efectivo? Y si nos vamos a las disposiciones de carácter fiscal, la definición de control efectivo, la única definición de control efectivo hace referencia a sociedades. Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes. Pues no hay un fideicomiso. Mantener la titularidad de personas que permiten ejercer el voto. Eso no es de un fideicomiso. Y dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, pues no resultan disposiciones que claramente no se refieren a fideicomisos, sino a personas morales, sociedades. Entonces, porque en un fideicomiso, pues puede haber un tema de toma de decisiones sin tener realmente beneficios económicos. Y yo pongo el ejemplo, y un ejemplo, un fideicomiso, digo, y para irlo aterrizando, ¿verdad? Un fideicomiso probablemente es un contrato. Y es un contrato mediante el cual un fideicomitente se desprende de un patrimonio y le transmite la propiedad de ciertos bienes a una fiduciaria que utiliza un banco, ¿verdad? Y esta fiduciaria administra ese patrimonio según los fines que se establecen en el contrato de fideicomiso. Y pudiera, en este contrato de fideicomiso, y les voy a poner un ejemplo bien real, digo, no real, ¿verdad? Pero que pudiera ser real, no me ha tocado, ¿verdad? Pero pudiera llegar un cliente de mío o de Salvador o de algún colega con un patrimonio importante que diga, pues mis hijos no son muy productivos, vamos a decir así. Entonces, voy a poner todo mi patrimonio en un fideicomiso, contador, o abogado, o asesor, porque los contadores no nomás nos dedicamos a la contabilidad, somos mucho más que eso. Y tú, contador, asesor, licenciado, tú vas a ser el administrador del fideicomiso y te van a pagar un honorario para que yo, tu cliente, con el patrimonio importante, el día que pase a la otra vida, pues mis bienes estén ahí, tú los administres a favor de mis hijos. Y los hijos tendrían el carácter de fideicomisarios. Entonces, claramente, dices, pues si me nombran a mí administrador de un fideicomiso, pues no tengo el beneficio directo de los bienes fideikomitidos, ¿verdad? Tengo la toma de decisiones, pero no los beneficios económicos. Y los hijos tendrían, estos hijos hipotéticos, ¿verdad? Poco productivos del señor, tendrían los beneficios económicos, pero no la toma de decisiones, ¿verdad? Y yo digo, entonces, ¿quién tiene el control efectivo de acuerdo a estas disposiciones? Si control efectivo se refiere a toma de decisiones o si se refiere a beneficios económicos. Claramente no está claro. Claramente no está claro, ¿verdad? Entonces, muy bien. Algunos comentarios míos de esta 32B4. Cuando se publica la disposición en primera instancia, dices, oye, genera la duda, ¿siempre va a haber un beneficiario controlador en términos de lo que establece el código? Y claramente, yo en términos del código, claramente diría que no. O bueno, y esa fue mi primera conclusión. Y ahorita, con las reglas de carácter general, pues veo que se me da la razón, ¿verdad? Obvio, ¿no? Pero como está redactado, pues sí que le da la... se tienen que cumplir todas las condiciones de la fracción 1, o sea, es la fracción 1 y o la fracción 2, y si estoy en la 2, es A, B y C, o A, o B, o C.
Entonces, desde mi punto de vista, debería ser o sea, si me ubico en cualquiera de los supuestos, en el supuesto de la fracción primera, o en cualquiera de los dos supuestos de la fracción segunda, o sea, el A de la fracción segunda, en B de la fracción segunda, o C de la fracción segunda. Sin embargo, el texto de ley, pues claramente genera esta confusión. Definición control efectivo en un fideicomiso no existe, no es un concepto que no va de acuerdo al fideicomiso. Es totalmente incongruente con el fideicomiso. Muy bien. Emilio, pero entonces yo creo que en ese contexto de que haces el comentario, pues da lugar a que de alguna forma o bien pues la autoridad pueda pues sacar ventaja de ello, ¿verdad? En aplicar uno o el otro, el beneficio económico o bien pues la forma de tomar la decisión. O a lo mejor pues también nos da elementos mientras, ¿verdad? De poder defendernos pues mediante algún recurso en caso de alguna multa, como me imagino que lo vas a comentar más adelante. Pues sí, digo, el tema es la seguridad jurídica, ¿verdad? Dices, oye, una disposición pobremente definida no es para bien y para mal. Y yo digo, pues más para mal que para bien. Porque, pues si te llegan y te sancionan, pues dices, bueno, pues como está mal definida me voy a juicio. Sí, pero ya traes una multa de 2 millones de pesos por beneficiario controlador. Ay, no les iba a decir el monto hasta que llegáramos. En multa mínima de 1,5 millones, ¿verdad? Pero, entonces, yo creo que sí hay un tema grave de seguridad jurídica con esta discusión. Verdaderamente lamentable, ¿verdad? Y uno de los temas que también a mí me llamó terriblemente la atención, porque digo, con este tipo de cosas en materia de prevención de lavado de dinero, las sanciones son exorbitantes, astronómicas, son desproporcionales, aunque la Corte diga que no hay tal cosa como una sanción desproporcional, porque él dicho así. Sí. Pero, Emilio, hay una persona levantó la mano, Gabriel Gaitán, no sé si quieras abrir tu micrófono para tu comentario. adelante, Gabriel. Sí, tenía una duda respecto al fideicomiso. Por ejemplo, si el beneficiario controlador nombra como fiduciario a una empresa, como tú dices, Patito SASB, pero se puede nombrar él mismo digamos, como beneficiario, o sea, Sí, o sea, que los beneficios económicos terminen regresando a él después de que la administración fue llevada por Patito SASB, que es lo que se hace, ¿no? En los fideicomisos. sí, bueno, si de entrada en un fideicomiso el fiduciario en México forzosamente tiene que ser una entidad, un banco, ¿sí? Entonces, pero el fideicomisario y el fideicomitente, pues sí es común que sean el mismo, ¿no? Que fideicomita una propiedad, una sociedad, y la misma sociedad reciba el beneficio Económico. Sí, el beneficio económico. ¿Sí? Entonces, una sociedad puede aportar un bien a un fideicomiso y puede ser el mismo beneficiario, ¿verdad? Y yo digo, en ese caso, ¿quién sería el beneficiario controlador? Y yo digo, en un sentido estricto, en una aplicación estricta de la disposición, ¿verdad? Digo, pues, y aquí me voy a referir al tema de interpretación de la disposición, ¿verdad? El artículo 5 del código nos habla de una aplicación estricta de las leyes. Y cuando hablamos de una aplicación estricta, no, a veces lo confundimos con una
con un concepto de interpretación, pero no es que sea una interpretación estricta, porque nos habla de una aplicación, pero para la aplicación debe existir una interpretación, debemos de poder desentrañar el verdadero alcance de la disposición, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo desentrañamos el alcance de una disposición que no se entiende? Para lo cual, pues, conlleva un proceso de interpretación. En este sentido, dice, sí resulta complicado decir, bueno, pues ¿quién va a ser el beneficiario final, el beneficiario controlador de este fideicomiso? Digo, en el ejemplo que tú planteas, Gabriel, yo considero que sí sería la propia empresa que aporta el fideicomiso, sobre todo si tiene cierta capacidad en el consejo técnico o en el y más que de hecho no sería la empresa, sería el dueño de la empresa, porque tiene que ser una persona física, ¿no? Una persona natural. Sobre todo si este mismo dueño participa en el consejo técnico o como administrador único del fideicomiso. Sin embargo, digo, la propia disposición sí no es lo suficientemente clara, o no es tan clara como debería de ser. Entonces, pero bueno, digo, ese es otro ejemplo de fideicomiso. Y en fideicomiso puede haber un sinfín de estructuras y de posibilidades, ¿verdad? Digo, yo, hablando en términos de prevención de lavado de dinero, yo digo, puede haber fideicomisos donde se aporta, donde todos los miembros de una familia aportan un terreno que está en copropiedad y dices, ¿quién es el bueno ahí? Digo, todos, nadie, ¿verdad? Entonces, sí resulta complejo y habrá casos más complejos que otros. Sin embargo, también habrá casos donde creo yo que sí sería por lo menos algo claro quién es el beneficiario controlador, como en el caso que plantea. Muy bien, no sé si quieres comentar algo adicional. Bueno, en relación a lo del fideicomiso, yo creo que ahí sí coincido contigo porque pues se está regresando el bien y de esa forma pues bueno, existe el beneficio económico. Pero yo creo que como lo comentabas ahorita, bueno, en el caso de una copropiedad, pues bueno, debe haber un representante legal y en este caso él es el que tiene pues la facultad pues para desde el hecho desde recaudar y pagar los impuestos correspondientes a nombre de los demás. Sí, yo por el ejemplo de la copropiedad, digo, y en temas de fideicomisos, yo digo, bueno, ejemplo real, ¿verdad? O sea, ejemplo que pudiera llegar a ser real. Una familia donde son 30 primos y donde los 30 primos dicen, pues, tiene una herencia de un terreno del año de la revolución del bisabuelo y ya quedó el nombre de los 30 primos y decimos, nunca, todos somos copropietarios de este terreno y decimos, pues, nunca nos vamos a poner de acuerdo y ¿qué hacen? Fideicomiten los 30 primos derechos de copropiedad a un fideicomiso. Y digo, ¿y quién es el beneficiario final? ¿Quién es el beneficiario controlador? Claramente ninguno tiene la mayoría de derechos económicos. Inclusive estos 30 primos pudieran decir, oye, para no pelearnos entre nosotros, vamos a poner a terceros en el consejo técnico. Y entonces, pues hay un desprendimiento de la propiedad, de los beneficios económicos, de la toma de decisiones, ¿no? Y que claramente esta definición de control efectivo pues, no está diseñado en esta complejidad que pueden llegar a tener los fideicomisos. Entonces, bueno, digo, por poner otro ejemplo, pero sí, es un tema complicado para el tema de los fideicomisos. Muy bien. Digo, no nada más para los fideicomisos, pero muy bien. Continuamos con el 32B, quinquias. Bueno, ¿se acuerdan del tercer enfoque? Digo, vimos que el 32BT nos daba el enfoque interno y el enfoque de información existente. Y el 32B quinquies, si nosotros leemos el código,
pues pudiéramos llegar a concluir que aquí nos habla del enfoque de registro, que es el registrar ante una autoridad. Y digo, pudiéramos llegar a concluir si leemos nada más el código, porque esta disposición de código yo considero que le faltan reglas y ahorita lo vamos a analizar. O sea, 32B quinquies nos habla de mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores. Cuando dice mantener actualizada, yo digo, ¿actualizada en dónde? Porque claramente el 32B ya nos habló de la contabilidad de forma interna. Y el 32B quinquies, pues como el 32B ya nos habló de la contabilidad de forma de la documentación interna, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver el resto del contexto. Pues pareciera que se requiere registrarlo ante una autoridad, e insisto, pareciera que eso es a lo que se refirió el legislador. Y ahorita lo vamos a ver en el contexto de las sanciones y en el contexto de la opinión positiva. Ahora bien, porque dice, cuando haya modificaciones en la identidad o participación, las fiduciarias deberán de actualizar dicha información dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se haya suscitado, ¿no? Entonces, uno lee esta disposición y a qué conclusión pareciera que llegamos, ¿no? Pareciera que el legislador lo que pretende es que presentemos un aviso ante una autoridad. Yo creo que sensatamente todos pudiéramos concluir esto, de esta redacción del código. Y aquí yo digo, ¿actualizado en dónde? Estos son mis comentarios. Presentar aviso ante el SAT, cómo, cuándo y dónde. Y si nosotros leemos este 32B quinquies, en el contexto también del 32B, donde nos habla de que tienes que cumplir y si no, te va a generar una opinión negativa. Yo digo, pues el 32D se genera por sistema, ¿no? Entonces yo digo, pues por lo visto, el legislador agrega este 32B quinquies como si tuviéramos que presentar un aviso, y luego el 32D, de que es la opinión positiva, por lo visto el legislador pensó, ay, si no me presentes el aviso, te voy a dar la opinión negativa, ¿verdad? No te la voy a dar. Y aparte, en el 84M de infracciones del código, la fracción primera nos habla de no obtenerlo, conservarlo, presentar o no presentarlo a través de los medios o formatos que señale el SAT dentro de los plazos. Entonces, yo cuando leo el 32B quinquies, yo digo, ahí está el enfoque del registro ante una autoridad. El legislador pretendía que presentáramos o que presentemos una aviso. Sin embargo, les digo, no hay formato, no hay disposición que nos diga cómo, cuándo y dónde. No hay una regla de carácter general que nos dé el cómo. Y pues nuevamente, les digo, pues la disposición tampoco lo es lo suficientemente clara, ¿no? Pero bueno. Ahora bien, estas disposiciones nuevas, todas tienen cláusulas habilitantes, ¿no? La 32BT, 4 y 15. Todas le abren la puerta a la autoridad para que emita reglas de carácter general y haga las aclaraciones que no hizo el legislador, donde el legislador se le quedó corto. Y bueno, el 32D, que es digo, ya todos decimos 32B y nos referimos a la opinión, que ya no la piden hasta para entrar al OXXO, ¿verdad? Todos los clientes para entrar a la fábrica, entran con tu 32B casi, ¿no? Entonces, el 32D, pues es la opinión positiva o la opinión al cumplimiento de obligaciones fiscales, pero realmente también habla de que cualquier autoridad en un caso podrá contratar adquisiciones, arrendamientos o obra pública de personas morales que incumplen con las obligaciones establecidas en este código, ¿no? Y aquí nos habla de
nos habla de, se agrega esta fracción donde nos habla de las obligaciones del 32B y 32B quinquies, ¿no? Y yo digo, pues, si el 32B quinquies, el legislador lo pretendió como registrar ante una autoridad el beneficiario controlador, pues hace sentido que posea una obligación distinta a la contabilidad, ¿no? Por eso está en otro título, por eso está como una obligación distinta aquí. Sin embargo, como les digo, pues no hay una forma aún de cómo avisar a la autoridad. Muy bien. Ahora, el artículo, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? El artículo 42, estamos programados hasta las 5:30, ¿verdad, Salvador? Sí, así es, mi estimado Emilio, o el tiempo que se requiera. No, digo, también hay que desviarnos. Bueno, vamos a seguir platicando este tema. El artículo 42, que es el artículo que regula la revisión de gabinete, ahora tiene una fracción 13 que nos habla de requerir las instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarias, en el caso de fideicomisos, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las autoridades, el cumplimiento de los artículos 32B, TER, BIS, 3B, TER, 4. O sea, el cumplimiento, revisar a través de la revisión de gabinete este tema de beneficiario controlado. Para no hacerles el cuento largo. Ahora bien, este nuevo artículo 48A regula la revisión de gabinete para efectos de beneficiario controlado. Entonces, y aquí nos habla de los informes, datos, documentos, contabilidad requeridos deberán ser proporcionados por el sujeto a quien se dirigió la solicitud o su representante. Y que yo digo, pues ¿cuáles, verdad? Porque a mí me preocupan muchas cosas, pero particularmente en esta regla de revisión de gabinete, yo digo, ¿hasta dónde nos van a solicitar datos, documentos para demostrar quién es el beneficiario controlador? Y me voy a regresar al ejemplo de la maquiladora aquí de Ramos. ¿Quién es el dueño de la maquiladora Ramos? Una empresa extranjera. Y la empresa de la extranjera, otra empresa extranjera, y al final está un individuo. Yo digo, pues en la maquiladora de aquí de Ramos, en la sociedad, vamos a encontrar los libros de actas, registros accionistas. Me van a pedir me pregunto yo, me van a pedir los papeles de su dueño para demostrar el siguiente dueño, y de la sociedad extranjera me van a pedir el acta constitutiva y la tenencia accionaria de la sociedad extranjera, donde demuestre quién es el dueño de la sociedad extranjera, para decir, oye, atrás de la sociedad extranjera está un individuo. Y si me lo van a pedir traducido, porque ser extranjero, pues claramente va a estar en inglés. Entonces, sí me preocupa qué son los documentos que que puede solicitar la autoridad. Y bueno, aquí un ejercicio mental, ¿verdad? Digo, las disposiciones nos hablan de que atrás de la estructura jurídica va a haber una persona natural, y yo digo, pues se me hace sentido. Sin embargo, este es un ejemplo de una tenencia circular. En esta tenencia circular, el dueño de la empresa A es la empresa B, el dueño de la empresa B es la empresa C, y el dueño de la empresa C es la empresa D, y el dueño de la empresa D es E, F, y luego está la empresa N. ¿Y adivinen quién es el dueño de la empresa N? ¿Alguien quiere adivinar? Gabriel, ¿quién crees que es el dueño de la empresa N? Empresa A. Esto es una tenencia circular. Que digo, ¿por qué alguien haría eso? Yo digo, pues alguien con una mente muy perversa, sí, ¿verdad? Y yo digo, eso debería estar prohibido. No está prohibido. Hoy,
en nuestro país esta estructura jurídica que no hace sentido más que en un contexto de la ilegalidad de hacer algo que no deberíamos hacer, ¿verdad? Pues no está prohibido. Y en otros países, con disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero más robustas, más avanzados, te dicen, no debes de hacer esto porque estás haciendo algo, una cochinada, ¿no? Para entendernos. ¿Sí? Muy bien. Es dato interesante. Tema curioso y gracioso. Muy bien. Ahora bien, aquí otro ejemplo. Los dueños de la empresa A, y para que vean lo complejo que es el tema, tengo un ejemplo didáctico. Está la empresa A, y la empresa A tiene 7 dueños, donde cada dueño tiene 14.3. Y ninguno de ellos supera el 15%, claramente. Que nos habla en el inciso A, B, o es el C, de la fracción 2 del 32 de 4. Entonces dices, pareciera que no hay beneficiario controlador. Sin embargo, esta empresa A, que tiene como socios a la empresa B, C, D, E, F, G, H, pues resulta que el dueño de B es I, el dueño de C es J, y así sucesivamente, y al final del día hay un solo dueño que tiene el 100%, solo que está dividido a través de este andamiaje jurídico, como que pareciera que quisiera que no ocultarse, ¿no? Ocultar su identidad. Pues realmente esta disposición dice, no me importa todo esto que está aquí, no me importa. Yo quiero saber quién está acá, quién es este. ¿No? O sea, todos podrán haber 10 o 20, digo, aquí son 14 hospitales, o 100. Quiero saber quién está mero arriba, y lo quiero saber con nombre y apellido. Y ahorita vamos a ver que piden hasta quién es su cónyuge o concubino. Entonces, pues bueno, digo, aquí unos ejemplos de estructuras, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo que dice la resolución miscelánea. Estas reglas fueron publicadas tenemos todavía un poquito de tiempo, porque quiero darle unos minutos a una discusión final práctica. Entonces, la resolución miscelánea contiene estas 4 reglas sustantivas relacionadas con el tema de beneficiario controlador. La primera, la regla de desempate, que es la que yo considero más importante. Y luego, los mecanismos para identificar al beneficiario controlador, la información que se debe mantener en contabilidad, y luego la obligación para los notarios, ¿no? Entonces, como nosotros estamos en el colegio de contadores y no de notarios, esta no la vamos a aprender. Vamos a hablar de estas primeras 3. Muy bien. Los criterios para la determinación de la condición de beneficiario controlador. Aquí nos dice, si nadie se ubica, cuando no se identifica persona física alguna en los criterios establecidos del 32B4, o sea, si nadie se ubica en la definición que viene ahí en el código, que este concepto aquí nos da mucha luz de cómo se debe interpretar el código, o por lo menos cómo lo está interpretando la autoridad que emite estas reglas, nos dice, entonces, ¿quién se va a considerar como beneficiario controlador al administrador único? Y si no hay administrador único, a cada miembro del consejo, en caso de que haya un consejo o su órgano. Entonces, claramente, si nos regresamos al 32B4, nos decía, pues el que controle, o el que tenga más del 15%, o el que tenga la posibilidad de imponer directores, estrategia, dirección y demás. O sea, nadie se ubique en ese supuesto. ¿Quién va a ser el beneficiario controlador? El administrador único. No hay administrador único, el miembro de dicho consejo. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. El Colegio de Contadores Públicos de Saltillo. ¿Alguien se ubica en el 32B4 del Código Fiscal de la Federación? ¿Alguien que sea miembro del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo? ¿Alguien dígame que sí o que no? No, se me hace que ahorita no están.
Pues nadie, porque nadie tiene más del 15%. Pues hace rato decía cada quien tenemos 0.4%. Entonces, nadie nos ubicamos en la definición del 32B4 del código. Y luego pregunto yo, ¿hay administrador único en el Colegio de Contadores Públicos? Ahí está diciendo Salvador que no, negándolo. Bueno, entonces hay consejo. Y entonces, aquí la conclusión, entonces, ¿cuál sería? ¿Quién va a ser el beneficiario controlador o quiénes van a ser los beneficiarios controladores en el Colegio de Contadores Públicos? ¿Alguien que quiera participar? ¿Que quiera abrir su micrófono el primero? El consejo directivo. Todos los miembros del consejo directivo. ¿Cuántos son? Cuéntense. Tú estás en el consejo, ¿verdad, Salvador? No, no, por eso estoy excluido Ah, de la multa. para que no me identificaran. Sí, pues van a ser todos los miembros del consejo, de acuerdo a este análisis. Entonces vamos a tener que identificar en el colegio cada miembro del consejo como beneficiario controlador, que va a ser una carga importante, porque cada cuándo cambia el consejo. Cada año, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Pues esta regla 281-20 nos da una regla de desempate. Si nadie se ubica en el supuesto, pues va a ser el administrador único o todos los miembros del consejo o equivalente. Muy bien. Aquí los temas de mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador. Nos habla de identificar, verificar y validar adecuadamente y obtener información fidedigna en los términos de la regla 28122. La verdad, esta regla no sirve de mucho, ¿verdad? Excepto en algunas partes como esta. La cadena de titularidad, o sea, el cómo. Y esto es importante para las empresas donde hay una cadena de titularidad ahí. Y obviamente permitir ahí el acceso, que bueno, pues eso ya está. Muy bien. Sin embargo, de esta regla vale la pena hacer estos siguientes comentarios. De la regla 281-21. ¿Qué hacer ante la imposibilidad de identificar al beneficiario controlador? Asumir que no hay, identificar al administrador único o al consejo. Cuando hay que ver de titularidad, dices, oye, la maquiladora queda Ramos. Pues yo no tengo la información, la tienen en Estados Unidos y pues no puedo ir a exigirles. Yo, contador de la empresa y menos la autoridad fiscal, nadie puede, o sea, ¿cómo le hacemos, verdad? Asumir que no hay. Y decir, bueno, pues como no me dieron la información, pues identifico al administrador único o al consejo. O sea, vas a tener la carga probatoria de demostrar que no hay un beneficiario controlador. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la documentación de sustento sobre la cadena de titularidad? Lo que comentaba hace algunos momentos, ¿verdad? El organigrama corporativo, con que les enseño un diagramita, o me van a pedir todos los documentos legales de la empresa mexicana y luego de la empresa extranjera, y luego van a estar en inglés, y luego van a tener que traducir, etcétera, etcétera. Dices, oye, ¿dónde va a terminar tu carga probatoria? Muy bien. Y la regla 28122, que es la regla más divertida de todas. ¿Por qué? Porque aquí te dice exactamente qué documentos requieres de los beneficiarios controladores. Nombres, apellidos, alias. No, hombre, Salvador, yo creo que tú estabas en el consejo, porque ya te iba a echar carrilla a ti. ¿Alguien que esté presente, que esté en el colegio para agarrar de carrilla? No, pues si digo que es para agarrar de carrilla, pues nadie va a decir, ¿verdad? Ya sabían, Emilio, ya sabían. Ya sabían, por eso no se ocultaron. Bueno. Pues de los miembros del consejo, su nombre, apellido, bueno, dices, pues eso sí lo tenemos, su alias, su apodo, como le decían de chiquito. Fecha de nacimiento, estado civil con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o en su caso, de la concubina o concubinario. En caso de que lo que ya vimos, en caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo. Fecha de determinación de la participación,
Y en los casos de cadena de titularidad, los domicilios fiscales, ¿no? Los nombres de las personas morales, de toda la cadena de titularidad y los domicilios fiscales. Entonces, pues del artículo, de la fracción 28122, perdón, podemos concluir que es un listado robusto de información, que alguna pudiera llegar a ser información de tercero. En caso de consejos de administración, identificar a todos los consejeros como si todos fueran beneficiarios controladores. Y en caso de cadena de titularidad, yo digo, pues habrá una imposibilidad de obtener información de terceros. ¿Y qué hacer si, pues, los que están en el consejo no nos quieren dar su información, no nos quieren decir quién es su cónyuge, cómo están casados y si tienen concubina o concubino? ¿Cómo le hago? De modo que les diga el colegio, te destituyo. No está en nuestros estatutos sociales. ¿Verdad que no, Salvador? No está en los estatutos que el miembro del consejo tenga que cumplir con esta documentación para ser miembro del consejo. Entonces, ¿por qué lo vamos a instituir? O sea, entonces digo, yo sé que son gente razonable, por ejemplo, contar los públicos de Saltillo, pero habrá en lugares donde no. Y bueno, la parte terrorífica, las infracciones. No obtener, no conservar o no presentarlo a través de los medios. 1,5 millones por cada beneficiario controlador. No mantener actualizada 800,000 pesos por beneficiario controlador. O presentar la información a que se refiere el tentador de forma incompleta, inexacta o con errores, 0,5 millones de pesos por beneficiario controlador. Entonces, estamos hablando del Colegio de Contadores Públicos, que la vez pasada preguntaba y me decían, son 12 consejeros. Sí, creo que son 12, ¿no? O 15. Pues son un chorro. Yo digo, pues bueno, la contingencia para el Colegio de Contadores Públicos por no cumplir con esto sería 12 por 1,5 millones, pues estamos hablando de 18 millones. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es que no hay una disposición transitoria que difiera la entrada en vigor de la disposición y el cumplimiento. No hay un vacatio legis, dicen los abogados. O sea, técnicamente, desde el 2 de enero, bueno, desde el 1 de enero, pudo haber llegado una revisión de gabinete. Oye, tienes el plazo, ¿no? 15 días para decirme quién es tu beneficiario controlador. Entonces, técnicamente, hoy podrían llegar. No sé, la discusión no otorgó un plazo para el cumplimiento, plazo razonable. Entonces, como podrán ver, el tema no es poca cosa, es un tema interesante, es un parteaguas, ¿verdad? Y aquí le vamos a cortar el día de hoy con la parte de las disposiciones. Y para otra cuestión vamos a hablar de la ley de prevención del lavado de dinero relacionada con este tema. Y después hablaremos de otros temas en materia. Como verán, este es un tema practiquísimo ahorita, ¿no? El decir, oye, necesitamos llevar a cabo el cumplimiento para cada persona moral y para todas las personas morales. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, ya vimos que hay que hacer un análisis de las disposiciones, un análisis de la estructura política y después armar la documentación. Claramente esto va muy de la mano por ciertas obligaciones legales, porque hay empresas donde dices, oye, ¿quiénes son los dueños? No tienen ni títulos accionarios, ni libros de accionistas, libros de registros libro de variaciones del capital. No han dado sus avisos al RFC de sus socios, no han dado sus avisos a la Secretaría de Economía, al PSM, al portal de sociales mercantiles o lo que sea que es eso. Entonces, hay otras obligaciones relacionadas con este mismo tema, ¿no? Y que vale la pena entrar en la revisión. Entonces, hasta aquí le voy a dejar, digo,
aquí tienen, como que les voy a mandar la presentación, aquí tienen mis datos para cualquier comentario. No sé si alguien quiere comentar algo ahorita para incluir el tema del día de hoy. Digo, me habían comentado que la intención es que hagamos este ejercicio algo práctico, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría que quienes formamos parte de esta mesa de trabajo, lleváramos a cabo el cumplimiento con el Colegio de Contadores Públicos, decir, bueno, a ver si le entendimos. El colegio tiene que llevar a cabo el cumplimiento, ¿no? Entonces, me gustaría que analizaran las disposiciones de las reglas de carácter general de la resolución miscelánea fiscal, que habla de exactamente cómo se debería de identificar el beneficiario controlador para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario aquí final, ahorita que estamos concluyendo. Oye, Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Marilinda? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, Emilio, este tema realmente ahorita que cierras con el importe tan disparado de las multas, realmente deja en estado de indefensión al contribuyente, ¿no? Ahorita que hablabas precisamente del Colegio de Contadores, de esas asociaciones que realmente la misma actividad dice que no hay fin lucrativo y que igual las donatarias autorizadas y una serie de personas morales que realmente la misma actividad, la misma autoridad sabe que no hay ningún beneficiario controlador, ¿no? Creo que la autoridad ahí está rebasando ahí sus facultades, ¿no? Tratando de poder generar pues una carga administrativa realmente muy impresionante y a un costo muy alto. Sabiendo también que ya tienen ahí todos los socios y los porcientos, toda la información, creo que pues no sé qué es lo que quiera la autoridad al final de cuentas, ¿no? Son cosas que ya rebasan los límites para los contribuyentes. No ha sabido que hayan presentado algún amparo o algo. Es más, o sea, creo que hasta este tema, pues es así como que apenas se está dando a conocer, ¿no? Porque apenas el registro de socios, que se llevó hace 2 años y que lo solicitó la autoridad y con fecha límite y luego se prorrogó y demás, ¿no? Pero sí me quedo ahí con ese, de que la autoridad hoy en la actualidad está tratando de que ni nosotros mismos sabemos como contadores, ahorita bien tú lo decías, quién es el dueño así con exactitud. Sí, efectivamente, de hecho una de las primeras críticas, o bueno, el primer punto, varios comentarios, coincido contigo, no se le ha puesto atención a este tema. O sea, se publica la reforma fiscal y yo no había escuchado el tema hasta que ya estaba publicada la reforma fiscal. O sea, durante el proceso el legislativo no se comentó o a mí no me tocó escucharlo en foros y demás. Y luego se publica la reforma fiscal y ya como 2 semanas después yo le digo, caray, esto no lo había visto, ¿no? O sea, ha tenido muy poca publicidad, ha tenido muy poca atención y como que los colegas nos hemos enfocado en otros temas de el reciclo y otros temas de la reforma fiscal, el CFDI, cosas a lo mejor más prácticas o más aterrizadas. Sin embargo, pues este tema es importante, es muy relevante. Ahora bien, lo que tú dices, oye, ¿cómo vas a obligar al Colegio de Contadores Públicos a cumplir con esta disposición? Digo, pues este es un claro ejemplo de no enfoque basado en riesgo. O sea, las recomendaciones establecen un concepto que se llama enfoque basado en riesgo. Que el enfoque basado en riesgo es tanto para el legislador como para la autoridad, como para los gobernados, ¿no? O sea, de decir, donde hay el riesgo, pues ahí diseña disposiciones, ahí revisa, ahí pon controles. Entonces yo digo, pues ¿qué riesgo tiene el Colegio de Contadores Públicos de lavado de dinero? Nada.
¿cómo es posible que no haya una distinción de cumplimiento entre el Colegio de Contadores Públicos y un proveedor de gobierno, un proveedor de Pemex, o una empresa financiera, o una empresa mucho más robusta, ¿no? Con claramente un indicativo. Entonces, sí el tema, pues yo digo, claramente no hay no hay un debido enfoque, no hay ni siquiera, ya no digamos debido, bueno o malo, no hay un enfoque basado. Ahora bien, claramente es una carga administrativa considerable llevarlo a cabo. Hay un tema de seguridad jurídica, es decir, oye, realmente cómo debo de aplicar las disposiciones como muchas instituciones en materia fiscal. Y el tema de amparos. Digo, yo sí he sabido de algunos abogados que están sugiriendo el tema del amparo, el plazo para interponer el amparo sería la semana siguiente, el 14 de febrero. Sin embargo, yo le veo poca materia y le veo pocas posibilidades de que sea otorgado el amparo. También en un sentido práctico, yo digo, pues a mí me gustaría ver en qué sentido se resuelven los primeros amparos para que si llegan a imponer sanciones, pues saber que existe la posibilidad de ampararse en la inteligencia, que ya sería con la sanción encima, ¿verdad? Con las sanciones. Pero yo de entrada yo le veo pocas posibilidades a un amparo. Y bueno, y finalmente el tema de sanciones. Pues sí, las sanciones son elevadísimas. Son, como muchas sanciones en esta materia son disuasivas. O sea, la intención es que no sea que los contribuyentes gobernados no digamos, pues me sale más barato no cumplir que cumplir, ¿verdad? Y es para que no lo vuelvas a hacer. Pero pues pues yo lo considero excesivo, pero pues bueno, así está. No, muchas gracias. Sí, yo creo que tu análisis está muy claro y definitivamente la autoridad a lo mejor está tratando de identificar algo grande, algo fuerte, pero lo hace de una forma muy general, donde realmente ahí no considera cuál sí, cuál no, sino que como que hacía el chiste, ¿no? A todo mundo se lo aplicó, tristemente. Es correcto, sí, no hay distinción. Exacto. Muy bien, gracias. Muy bien. Pues bueno, Salvador, no sé si algún otro tema antes de concluir. Bueno, a mí sí me gustaría hacer el comentario. Fíjate, esto como es algo nuevo de que apenas está iniciando, pues como tú dices, van a haber muchas dudas conforme se va analizando más a detalle, o bien pues se va publicitando, ¿verdad? Porque así es el tema. En el caso de los esquemas reportables de tiempo atrás, así sucedió. Y ahora, pues como tú decías, bueno, ¿dónde lo presento? Bueno, en algún momento yo creo que van a darse el tiempo, las habilidades, pues para hacer un micrositio, ¿verdad? Y ahora sí, pues aquí mero, porque eso de que la autoridad pues nos obligó pues a que actualizáramos nuestro registro de accionistas, pues bueno, o sea, de alguna forma ya tiene algo de información ahí, ¿verdad? Y al rato pues también va a ocurrir una actualización en este sentido. Y pues como tú dices, vamos a esperar qué más, como se dice, de tantear el agua a los camotes para ver qué ocurren con algunas sanciones que pudieran aplicarse en su momento, o bien pues de que existan los medios de defensa pues para hacerlo, ¿verdad? Entonces es un tema, y yo quiero hacer hincapié con todos los acá compañeros que nos hacen favor de acompañarnos. Se llevan tarea, sobre todo pues los que están asociados a algún colegio, ¿verdad? De que se lleven tarea para efecto de difundir este tema que nos puede traer consecuencias económicas graves. Así lo es. Sí, el tema, está delicado el tema, está grave, y pues no nos queda más que ver cómo le hacemos. Muy bien. Pues, ¿algún otro comentario? Bueno, agradecerle también a la contadora Marilinda, nuestra vicepresidente regional de CAPI, que nos acompañe, y pues alguien más que quiera hacer algún comentario tiene abierto
a hacerlo, de favor. Yo creo que tenemos que seguir estudiando más, muchachos, ¿no? Emilio, tú aquí eres el especialista y definitivamente esto que nos dejas, pues es así como que el inicio para nosotros indagar, investigar y preparar. Y así como mostrabas ahorita el enfoque del Colegio de Contadores, yo creo que cada quien en su trinchera tendrá algo donde tendremos que también valorarlo, evaluarlo y poder ver qué opciones tenemos, ¿no? Es correcto. Tenemos mucho que trabajar. Bueno, trabajo tendremos. Muy bien. Pues bueno, pues no me queda más que agradecerles el favor de su atención, enviarles. Muy bien. Y programamos la siguiente sesión de estos meses de trabajo. Muy bien. Bueno, pues agradecerles a todos y a cada uno por el acompañarnos. Pues estamos en la disposición siempre de seguir aprendiendo, seguir aportando. Agradecerle al Colegio de Saltillo que nos da la oportunidad de tener este tipo de reuniones y al contador Emilio por compartirnos todo su conocimiento y a ustedes, colegas y amigos, pues por acompañarnos. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana y a descansar estudiando. Gracias a todos. Contador Salvador Arzola de Nuevo Laredo. Gusto en verlo. Que esté muy bien. Hasta luego, bye. Gracias a todos, Emilio. Gusto en verte. Vamos, bye. Adiós. Gracias, cuídense. Adiós, Salvador. Gracias, excelente plática y exposición. Gracias, contador, por acompañarnos. Un gusto. Igualmente,